Olga, sí está bien, pero Vamos a silenciar los micrófonos. Bueno, perfecto. Yo creo que ya estamos en vivo por Facebook. Okidoki. Pues buenas noches, qué bueno tenerlos nuevamente por acá en la cita con la salud. Hoy vamos a estar hablando sobre falla renal. De verdad que es un tema que nos pone a pensar mucho porque está en aumento y tiene que, no solamente tiene que ver con la parte renal, sino que a veces termina siendo también una falla sistémica. Así que bienvenido. Ahora como cada 15 días estamos haciendo nuestra cita con la salud. Pues, doctor Restrepo, muy buenas noches. Doctor Muy César, buenas noches. desde Perú, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo por Facebook y obviamente también buenas noches y bienvenidos los que estamos ahorita en Zoom. Ya saben que nos pueden... Ya saben que nos pueden hacer preguntas, si tienen dudas, las pueden escribir, ya sea en Facebook o en Zoom. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la hora de la salud viendo falla renal. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Buenas noches Rubén, buenas noches mi querida Diana, desde Hola, Perú. César, ¿cómo está todo? Tu amigo de siempre, César López Tafur, médico naturópata, con posgrado en la Universidad de La Habana, Cuba, y gerente del Centro de Medicina Alternativa Botica Verde Internacional, para compartir esta noche, y gracias por la invitación, doctor Restrepo. Sabemos que es un tema muy importante, sabemos que nuestros riñones lo tenemos, pero muchos de nosotros no lo hacemos caso, ni siquiera nos acordamos de limpiarlo o de tomar el agua suficiente, y peor cuando hay una insuficiencia renal o unas fallas renales. Este punto tan importante lo vamos a ver, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí conectado. Bueno, y el doctor Restrepo también es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Es terapeuta respiratoria de Georgia State University en Atlanta. Es profesor titular y coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio y Cuidado Crítico Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Antonio, Texas. Es miembro del comité editorial de revistas médicas internacionales. Además, el doctor Restrepo es fundador de Solacur, que es la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Cuenta con más de 100 publicaciones que incluyen su propio libro, artículos científicos y capítulos de libros. Es un reconocido conferencista con más de 400 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y cuidado intensivo. Así que tenemos dos grandes personas que la verdad nos van a dar una información detallada y con lujo de detalles que tienen evidencia, ciencia basada en evidencia. Así que, pues muchísimas gracias. Y pues ya sabemos que las opiniones, lo que estamos hablando aquí, no pretenden representar consejos médicos ni servir como recomendaciones para el tratamiento. Lo que simplemente es, pueden compartir el video, pueden beneficiarse de esta información, pero no se puede modificar, ni puede resumirse, ni alterar el video con logotipos personales, porque obviamente se estarían violando los derechos de autor. Entonces, pues nuevamente, doctor César, doctor Restrepo, muchísimas gracias. Y pues ya César Dios se presentó a sí mismo. Así que pues empecemos. Claro, claro. Excelente, mi amigo. Pues vamos a Doctor, empezar como siempre cada 15 días en esta cita con la salud. Pues tratamos de tener temas de bastante interés. Vamos a estar también invitando a algunos colegas médicos que puedan participar y unirse a esta labor de discutir temas importantísimos que competen con la salud en general. sí, mi querido doctor Restrepo,
sabemos que el tema de hoy está teniendo vital importancia y que realmente a veces desconocemos hasta las funciones de nuestros riñones. Y queremos indicarles a todos los que están ya en línea que nuestros riñones filtran la sangre y eliminan los productos de desechos y toxinas y excesos de líquidos. Pero hay una palabra que siempre lo escuchamos y queremos que el doctor Restrepo nos lo diga. ¿Qué cosa es una falla renal frente a esta situación, doctor? ¿Nos puede usted comenzar esta importante tarde y esta importante charla dándonos a conocer qué es una falla renal? Claro que sí, doctor López. Para mí es un placer. Yo creo que primero es importante pues, entender, vamos a ver aquí más está por acá. Es importante entender lo que tú acabas de mencionar porque es muy importante, o sea, qué es lo que hacen los riñones, porque muchas veces las personas están quejando de dolor de los riñones cuando los riñones realmente no duelen a menos de que de pronto haya problemas de cálculos, en fin. Pero como dice aquí la diapositiva, lo que se encarga es filtrar la sangre. Y filtrar la sangre porque es que la sangre de todas formas tiene nutrientes, tiene contenido bastante importante, pero también todas las células, como es una fábrica, produce desechos. Y parte de estos desechos circulan en la sangre y es justamente el riñón un órgano importante para poder filtrar esos tóxicos. Lo otro también es que balancea algo muy importante. Muchas personas han escuchado acerca de la importancia de los minerales, de la ingesta de sodio, de potasio, de fósforo, en la calidad de los huesos. Bueno, importante es porque todo esto es balanceado realmente por el riñón. Lo importante es que siempre debemos tener un contenido de sangre, pero siempre el balance es teniendo un filtro. Entonces podemos pensar que mientras nosotros pensamos en el hígado como ese órgano que, digamos, filtra todos los medicamentos, que se encarga del metabolismo, podemos encontrar en el riñón que filtra realmente sustancias importantes para poder encargarse de que el cuerpo esté balanceado. También es muy importante porque muchas personas de pronto no tienen en cuenta de que también produce hormonas que controlan la presión arterial, que también hacen o producen los glóbulos rojos, y por eso es que los pacientes con falla renal pueden tener precisamente anemia. Y también, como habíamos hablado, el fósforo mantiene los huesos perfectamente sanos. Entonces, si nosotros entendemos cuál es la función, digamos, del riñón, podemos entender perfectamente qué es lo que es realmente una falla renal. Una falla renal es cuando por cualquier razón, y vamos a ver muchas, el riñón empieza a no tener la función adecuada, y lo que dice aquí es que hay una pérdida gradual de la función del riñón. Eso es básicamente lo que sucede. Ahora también vamos a explicar de que hay diferentes fases de la falla renal que se deben tener en cuenta. Sí, es muy importante entender que la frecuencia de esas fallas renales y lo que lleva a consecuencia de hemodiálisis o diálisis peritoneal, ya como ocasión de tener el problema, doctor, esa frecuencia, ¿cómo se da? ¿Cómo se puede evitarlo incluso? Bueno, yo creo que es importante darle a todos nuestros oyentes una idea de que muchas veces se piensa de que la falla renal no es frecuente. O sea, el hecho de que de pronto alguno de nosotros no tenga una falla renal, pero la realidad es que es asombrosa la cantidad. Si ustedes se ponen a fijar, esto es a nivel global. Entonces, imaginan, 850 millones de personas tienen alguna forma de enfermedad del riñón. Y quiere decir que alrededor de 2.4, o sea, casi 2,5 millones de personas mueren cada año causadas por falla renal crónica. Y lo que es la falla aguda como tal, 1.7 millones. O sea, que podríamos hablar aquí, doctor César, de que estamos contando casi con 4 millones de personas muertas cada año por problemas del riñón. Y a veces el problema es que, como vamos a ver algunos de los tratamientos, no todas las personas tienen acceso a estos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que esté asociado con la falla renal? De que la estadía hospitalaria de un paciente con falla renal se prolonga. Quiere decir que esto aumenta los costos, no solamente para el paciente, sino para los hospitales. Y también lo que es muy importante es que puede aumentar los costos. Perdón un segundo.
los costos precisamente de disabilidad que es precisamente causada por la falla renal, y Sí, también lo que es el aumento de la mortalidad. O sea que es importante tener bastante en cuenta eso. Ahora, se ha si nosotros visto, miramos, doctor, sí, que las fallas renales no solamente pues van a afectar a la parte del riñón, sino también a lo que es el hígado y más aún a los problemas cardiovasculares. Y se entendía que los problemas cardiovasculares es la primera causa de mortalidad, pero como usted lo indica, hay millones de personas. En Estados Unidos, 1 de cada 7 personas tiene problemas de fallas. Sabemos eso, y el 15% de la población en Estados Unidos, y así está en Canadá y en México, esa información según la estadística, que hay problemas de fallas renales. Entonces, quisiéramos saber cuáles son esas causas que nos llevan a la falla renal. exacto. Entonces es muy importante lo que tú dices. Y mira que una cifra que incluso pasa de hace pocos años a lo que es actual, es que en este momento ya 37 millones de personas en los Estados Unidos tienen problemas de enfermedad renal crónica. O sea que es bastante frecuente, más frecuente de lo que de pronto uno pudiera imaginar. Cuando nosotros evaluamos esa pregunta es muy importante, porque cada que nosotros tenemos un diagnóstico, queremos saber exactamente cuál es la razón por la cual podemos tener esta falla renal. Entonces, una de las cosas más importantes es entender que puede ser precisamente una cascada de eventos que puede presentarse en esta situación. Perdón un segundo acá. Okay, una cascada de eventos, digamos, podemos empezar perfectamente con la presión arterial, pero miremos y esperamos que algunos de ustedes se hayan conectado por Facebook en varias ocasiones, donde podemos hablar muy claramente de la relación que tienen estas 4 cosas que ustedes ven acá. Mejor dicho, estas 6 cosas que ustedes ven acá. Miren lo importante que es la presión arterial elevada, la presencia de diabetes, la presencia de enfermedad cardíaca, la obesidad, el fumar y los factores hereditarios. O sea que hay algunas cosas que posiblemente se pueden controlar, pero hay otras que definitivamente no se pueden controlar. Que eso va a ser muy importante para tener en cuenta en el momento del tratamiento o cómo prevenirlo. Entonces podemos mirar que la mayoría de las veces para problemas crónicos, lo que había mencionado, diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, que quiere decir, el glomérulo es la parte más funcional del riñón, es una parte microscópica pequeña que un cúmulo de esos glomérulos es lo que produce el riñón y la función, pero a veces se puede inflamar y eso puede ser una causa también de falla crónica del riñón, o a veces de algo que se diagnostica como enfermedad poliquística del riñón. Si ustedes miran en el lado derecho de la pantalla, lo que pueden ver es que hay una diferencia entre una falla renal crónica, que generalmente es por estas enfermedades, o una falla renal aguda, pero ya esto es agudo, o sea que se presenta en una forma aguda, rápida, y puede ser después de una cirugía, después de utilización de drogas ilícitas, o que el paciente se infecta y se vuelve con sepsis, o digamos un exceso de alcohol, un ataque cardíaco, medicación en shock. O sea que hay falla crónica y falla aguda, no que nos debemos enfocar más en el crónico, pero la realidad es que si nos enfocamos en general un poco más, ¿es por qué? Porque son los problemas crónicos a los cuales nosotros queremos, digamos, apuntar el día de hoy con un poco de educación acerca de factores importantes. Esto es importante tener en cuenta, esta una ilustración muy bonita de lo que es lo que se llama el helicoide del ADN. Y aquí es importante es porque estas son de las cosas que posiblemente muchos pensamos, hasta que veamos la palabra glutatión más adelante, de que no podemos modificar. La realidad es que por lo que nosotros hagamos, ejercicio, cuidarnos, no podemos modificar como tal la información que ya está escrita en esta cadena del núcleo celular que se llama el ADN. Entonces los factores hereditarios siguen jugando un papel bastante importante en todos los aspectos de la medicina. Doctor, muy importante porque muchas de las personas solamente pensamos en la parte crónica, en lo que ya está recibiendo diálisis, en lo que ya está hospitalizado, en el que tiene que hacerse un lavado de la sangre y todo, pero no vemos que cada día nosotros vamos malogrando, vamos entorpeciendo la labor renal. Y estas manifestaciones de una falla renal, ¿es fácil de poder notarlo? ¿Cómo podemos
hacerlo y cómo se manifiesta esa falla renal, mi querido doctor? Bueno, y la realidad, doctor López, es que no es tan sencillo a veces. O sea, muchas veces estamos mirando patologías de pronto como algo que es muy florido, algo que es muy fácil de detectar, posiblemente cálculos en el riñón, porque se dice que después de los dolores de parto, de los dolores más agudos que hay precisamente es en cálculos renales. O sea que ahí sería muy obvio, pero la falla renal es difícil a veces de sospechar. Entonces vamos a tratar de mirar algunas manifestaciones. Y algunas de manifestaciones que pueden ser no específicas es que precisamente empieza a picar el cuerpo. Es algo muy, muy poco específico. Como en medicina hay cosas que son específicas, esta no es muy específica. Alguien que tenga de pronto calambres musculares, pero entonces uno va a pensar, tengo calambre muscular, entonces tengo falla renal, pero se presenta náusea y vómito, pero eso puede ser un problema de gastritis. Pero lo que estoy tratando de decir es que lo hace muy difícil, es porque tiene una sintomatología muy vaga. Es cuestión de sospecha. Pero algo que es muy importante tener en cuenta es cuando se empiezan a hinchar los pies y los tobillos. O lo otro es precisamente o que se orina mucho o que se orina muy poco. Y a veces, dependiendo de qué tan severa la falla, es problemas para respirar. Y uno podría decir, ¿por qué problemas para respirar el riñón? Porque si el riñón se encarga de filtrar el líquido y posiblemente, precisamente orinar, que es tratar de quitarse el exceso de líquido en el cuerpo, pues cuando se empieza a acumular, porque el riñón como falla como filtro, pues obviamente entonces no se produce suficiente orina. Y al acumularse, se puede acumular en los pulmones, eso se llama edema pulmonar. Y eso es lo que causa precisamente problemas también en el sueño. Entonces, como vemos, muy poco específico, pero yo diría, miren, es lo más importante, tratar de mirar trastornos en la frecuencia de la orina, la cantidad de orina, y si se están hinchando las piernas o los tobillos, puede ser un síntoma de falla crónica del riñón. Ahora, cuando nosotros miramos y analizamos la principal causa precisamente de falla renal crónica, que es diabetes, podemos mirar exactamente eso, que también se hinchan las manos, de que miren lo común, problemas para dormir, falta de apetito, náusea, debilidad, digamos que pica todo el cuerpo, generalmente sucede cuando está una falla renal en estado terminal, la piel se vuelve bastante seca y posiblemente hay una sensación de pereza, de estar adormilado, pueden darse problemas en el ritmo cardíaco, en el electrocardiograma y generalmente eso, con espasmos musculares o calambres musculares. Podrían ser exactamente como discutimos, César, pueden ser un poco específicos, pero es cuestión también de tener sospecha. Yo creo que lo más importante para decirle a los que nos están acompañando por primera vez, y les agradecemos que se hayan conectado también por Zoom y por Facebook, es que es un grado de sospecha. O sea, si yo tengo en este momento una hipertensión, una presión alta, si yo tengo en este momento si yo tengo precisamente una diabetes, tengo una hipertensión, es tener un grado de sospecha de que generalmente estas patologías pueden estar asociadas con falla renal en el futuro. Entonces es bastante importante eso. Ahora, cuando tenemos falla aguda, que es algo muy distinto, ya se puede dar dolor abdominal, dolor en la espalda, diarrea, fiebre, puede haber sangrado de la nariz, puede ser precisamente aparecer un brote en la piel y puede darse vómito. En general son muy poco específicos. O sea, creo que es más fácil dejarle el diagnóstico al médico que tratar de decir, no tengo dolor en la espalda, entonces por eso ya me están doliendo riñones y debo tener una falla aguda. Generalmente por eso las manifestaciones pueden ser vagas y hay que dejarle al médico que trate precisamente de diagnosticar. Y pues en cuanto a eso, por eso aquí hay un examen muy sencillo, que se puede hacer precisamente una tirilla con un sitio químico de orina, una muestra de orina, pero también, como aparece aquí, un esfigmomanómetro, o un manómetro que mide la presión arterial para ver qué factores de riesgo, y generalmente te van a enviar ¿qué? Van a enviar exámenes de laboratorio, como lo que puede ser un perfil renal, donde se mide la urea, se mide la creatinina, pero también se puede medir el colesterol, la glucosa, mirar exactamente qué otros aspectos pueden ser más claros para diagnosticar la falla renal. Sí, doctor, siempre se relaciona, cuando hay problemas de falla renal, se relaciona
con las toxinas que hay en la sangre, y esto pues definitivamente lo sabemos porque los riñones son los que filtran la sangre. Pero las toxinas, tanto orgánicas e inorgánicas, producen esa toxicidad, y nosotros debemos entender que la prevención es parte fundamental y el cuidado y mantenimiento que debemos dar a nuestros riñones. No sé si en esta parte nos puede hablar que si existen formas, cómo se puede prevenir la falla renal, además de los cuidados que se mencionan, ¿no? Es una excelente pregunta, doctor César, porque nosotros todos quisiéramos saber exactamente cómo prevenir muchas enfermedades. Creo que van a encontrar, sobre todo para los que leen un poco acerca de salud, sobre todo en el aspecto de prevención, que somos los peores, porque la mayoría de nosotros somos muy terapéuticos, o sea, intervenimos y gastamos dinero, y pues qué mejor ejemplo que el COVID, cuando ya estamos demasiado enfermos y no hay dinero que nos falte. Ahí en ese sentido la inversión vale la pena porque se tiene que salvar la vida, pero deberíamos hacer cosas que se hacen para prevención. Si nosotros sabemos realmente que los factores de riesgo eran precisamente, como aparece aquí, diabetes, hipertensión, lo que hay que tratar de hacer es precisamente tratar de controlar tanto la presión arterial como el azúcar en la sangre. ¿Qué quiere decir? De que como norma general, ¿cómo podemos prevenir precisamente una falla crónica? Puede decir precisamente seguir una dieta baja en sodio, baja en grasa, ejercitar, que es el reto más grande, siquiera 30 minutos en la mayoría de los días de la semana. También, obviamente, ir donde el médico, no simplemente ir cada 2 o 3 años solamente cuando se está enfermo. Lo otro importante es limitar o eliminar el uso del tabaco y obviamente limitar el alcohol. Que como ustedes ven, son medidas que nosotros hemos venido recomendando incluso cuando estamos hablando de cáncer. O sea que esas son formas importantes de cómo prevenir. Sí, qué importante, doctor, porque indudablemente cuando ya nos duele los riñones, cuando ya tenemos problemas, recién recordamos que tenemos un órgano que tenemos que limpiar, que tenemos que cuidarlo, porque cuidamos así el filtro de nuestros autos y todo, pero para nuestros riñones no hacemos nada hasta cuando ya tenemos el problema y a veces es demasiado tarde. Pero hay algo que siempre se comenta y los naturópatas lo venimos diciendo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y frente a ello, hay formas en que nosotros podemos ver cómo comer, cómo nutrirnos, y cómo lograr que esta nutrición sea la adecuada para prevenir una falla renal, doctor. ¿Qué nos podría decir al respecto de la dieta, que es muy importante y que muchos, estoy seguro, que están preguntándose en este momento? Claro, no, es importantísimo esa pregunta porque realmente todos hemos escuchado que una dieta balanceada es buena para absolutamente todo. Yo creo que la falla renal en este momento no es la excepción. Es justamente saber qué comer. Obviamente, nosotros no somos nutriólogos o nutricionistas que damos una asesoría, digamos, para un paciente con diabetes, pero es muy claro tratar de determinar qué dieta está recomendando el médico. Y es muy importante para la falla renal varias cosas. Y lo otro es recordar, porque hay muchos aspectos de la grasa, de los carbohidratos, pero en este caso particular, y posiblemente en la segunda parte de la presentación que vamos a pasar por Zoom, no por Facebook, porque vamos a hablar de un producto en especial, que no es el objetivo de esta presentación, porque es una presentación eminentemente de salud para dar información valiosa. Hablamos de un producto nutracéutico que tiene proteína, ¿no es cierto? De eso vamos a hablar en la segunda parte. Pero entonces quiere decir entonces qué tipo de proteína se puede tomar. Entonces es muy importante recordar que las proteínas juegan un papel fundamental porque dice aquí, como dice aquí, building blocks, o sea, son los bloques que construyen tu cuerpo. O sea que la proteína es esencial para el cuerpo humano, no solamente para sostener, digamos, la parte muscular, sino para todo lo que es la generación de energía celular. Pero si hay algo que posiblemente nosotros hemos todos escuchado, es, tengo falla renal, no puedo comer proteína. Recuerden, muy importante esto, hay que mirar qué tipo de alimentos se pueden consumir que sean bajos en proteína. En ese caso, digamos, el tipo de pan, fruta, vegetales, pasta. Pero entonces tener en cuenta exactamente que si esto tiene un exceso de carbohidratos,
entonces el mejor es balancear exactamente qué tipo de carbohidratos o qué tipo de harinas puedo tomar. Por otro lado, hay que reconocer que lo que más nos gusta generalmente es algo de lo que siempre hemos hablado, de lo más dañino. ¿Cuáles son los alimentos ricos en proteínas o altos en proteína? Entonces nosotros podemos mirar exactamente qué son las carnes rojas, lo que es el pollo, lo que es el huevo y lo que es el pescado. Que nosotros podemos mirar exactamente que en este tipo de recomendaciones, sobre todo en particular cuando nosotros estamos recomendando un nutracéutico que tiene, digamos, 9 gramos de proteína por sobre, la recomendación va a ser eso. En el momento en que escojas un producto natural o un nutracéutico, lo que tienes que hacer es no agregárselo simplemente a su dieta, sino tratar de reemplazar por estos alimentos que tienen alto contenido en proteína que pueden, digamos, perjudicar el riñón. Entonces, una cosa es más bien dejar de comer un poco de huevo y comerse o tomarse el nutracéutico, del cual vamos a hablar, porque si no, de todas formas se desbalancea la dieta. Yo no puedo continuar un nutracéutico que tiene 9 gramos de proteína y fuera de eso comerme un pedazo de carne todos los días con 2 huevos. Es muy importante empezar a balancear la dieta. Doctor, siempre es muy bueno entender que así como hay una dieta que nos puede permitir mejorar y evitar los problemas de las fallas renales, ¿cómo se trata en sí la falla renal? Este es el tema, digamos, más espinoso, posiblemente más triste, porque cuando se establece la falla renal, hay que diagnosticar exactamente en qué estadio. Posiblemente cuando alguien nos consulta, tanto a ti en Perú, allá en Chiclayo, como aquí en San Antonio, Texas, y nos dicen, es que a mí me dijeron que tenía un estadio 3, un estadio 4, un estadio 5. Pero la realidad es que esa función renal no es fácil de recuperar. Nosotros no estamos hablando aquí de productos milagrosos, no vamos a ofrecer un enlace para que nos vayan a comprar un producto, pero estamos dando información acerca de que generalmente el nefrólogo, que es el encargado, el especialista médico que se encarga de la función renal, va a tratar de hacer una medición de algo que se llama una filtración glomerular, así se llama, filtración glomerular, para establecer exactamente si tienes una falla renal, exactamente en qué estadio estás para poder determinar. Y dependiendo del estadio, entonces se establecen varias terapias, pero lo principal a lo que llegamos es no solamente en la parte de prevención, sino para evitar el progreso de una falla renal, de un estadio 1 a un estadio 5, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener un control estricto de la glucosa, mantener un control de la presión arterial, tomarse los medicamentos que sean necesarios, una buena nutrición, parar de fumar, hacer una buena dieta de ejercicio y controlar el peso. Esas son medidas que son muy importantes. Sin embargo, todos hemos escuchado acerca de lo que se llama una diálisis. ¿Una diálisis qué es? Si esta bolsa tiene un líquido, es un líquido para dializar, quiere decir que este líquido lo que se encarga es tratar de, digamos, la diálisis como tal, es reemplazar de alguna forma contenido en el cuerpo que tiene exceso de elementos tóxicos. Se puede hacer a través del peritoneo, donde un catéter se introduce en el peritoneo y esto se encarga de simplemente limpiar todas estas sustancias que tienen tóxicos. Posiblemente el que más han escuchado es precisamente la hemodiálisis, que se hace por un catéter. Entonces simplemente fíjense que esto es una bomba, es un filtro, esto es como hagan de cuenta que reemplaza el riñón. Esa es la función, donde la sangre venosa aquí que se remueve precisamente para ser limpiada por este filtro y cuando regresa al cuerpo, pues ya obviamente está filtrada para poder permitir exactamente cómo reemplazar el riñón. Como vemos en la parte derecha, esto es un riñón antes de ser trasplantado y la razón por la cual esto se considera obviamente es porque si ya hay falla renal a la hemodiálisis, pues en algunas consideraciones se puede tener en cuenta precisamente eso, pero en ningún momento se puede curar en ese caso la falla renal. Ninguna de estas terapias como tal, entonces cura la falla renal. Lo que ha hecho fácil, digamos, el proceso de diálisis es que se hace en forma ambulatoria, incluso la hemodiálisis, no tiene que ser la diálisis peritoneal, pero obviamente son procesos complicados que no es sencillo
manejarlos. Y hay que tener en cuenta precisamente eso, que puede haber complicaciones como puede ser infección de las cánulas, etc. Entonces, simplemente antes de que vamos a contemplar algo que es un factor importante, es tener en cuenta de que hay, simplemente para concluir esta sección, César, hay varios mitos. Los mitos es que la enfermedad es rara, ya tanto tú como yo hemos especificado que si estamos hablando del 10% de la población mundial, casi cada uno de 7, estamos hablando de una enfermedad bastante frecuente. Lo otro es que no se puede hacer nada, la realidad es que se puede prevenir, especialmente control de glucosa, una buena higiene o salud cardiovascular. Lo otro es que a veces precisamente que usted sabrá si tiene enfermedad renal, vimos por los síntomas que es algo tan supremamente vago que a veces no tiene síntomas, desafortunadamente hasta que sea muy tarde. Y lo otro es que la diálisis es una cura para la falla renal. Eso es un mito, realmente no es. Y los cálculos renales que produzcan falla renal realmente no es del caso. Es muy importante tener todos esos aspectos importantes. Sí, varios temas que hemos tocado, doctor, hemos hablado la importancia del glutatión y sabemos que el glutatión pues es algo que no lo estamos tocando en un tema específico, sino que en todo lo que es nuestro cuerpo. Pero sería muy importante para los que estamos conectados y los que están conectados ver el papel del glutatión, como lo vamos a ver luego ya con un producto específico, qué papel juega o cómo lograr que la cantidad del glutatión que hay en nuestro cuerpo nos permita jugar un papel preventivo en el tratamiento de estas fallas. Bueno, como siempre llegamos a esta sección, César, donde compartimos con las personas que están conectadas, sea los viajeros frecuentes nuestros, que tenemos algunos tanto en Facebook como en Zoom, pero es importante porque muchas personas no han escuchado la palabra glutatión, a pesar de que es tan esencial. Entonces, esta es una ilustración que, si recuerdas, hemos mostrado desde hace alrededor de increíble, ya hace por ahí unos 3 meses, estamos haciendo este programa, donde muestra claramente de que hay muchas enfermedades que están asociadas con bajos niveles de glutatión. O sea que si estas cantidades de enfermedades, incluso como el cáncer, como enfermedades cerebrales, tienen que ver con el glutatión, es porque son importantes. Aquí miren que no hay falla renal, pero les voy a decir por qué. Porque la falla renal, ¿cuáles son las principales causas? Miren exactamente aquí: diabetes, hipertensión, ¿cierto? Y a veces incluso enfermedades autoinmunes. O sea, ¿qué quiere decir? Que el glutatión bajo puede aumentar el riesgo de diabetes, puede aumentar el riesgo de hipertensión, puede aumentar los problemas inmunes que llevan precisamente a una falla renal crónica. Entonces, por eso es importante entender de que esto es algo muy frecuente. Lo que habías mencionado antes, César, el antioxidante más poderoso del mundo, o sea, es algo que posiblemente nosotros diríamos, bueno, ¿y dónde está el enlace para comprar el glutatión? Para que me saquen aquí de ascuas y me saquen de dudas para yo poder comprar el glutatión. La realidad es que no se apuren por eso. El glutatión es vital, pero el glutatión no pasa del sistema digestivo. Si ustedes en este momento se ponen desesperados a buscar el glutatión, lo van a ingerir y desafortunadamente el sistema digestivo está diseñado para destruir el glutatión por el ácido. Entonces lo importante es entender algunos aspectos importantes del glutatión. Para mí es muy importante siempre mostrar a este personaje porque para mí, hace 3 años, acerca de lo que yo conozco de glutatión y de nutracéuticos que aumentan el glutatión, se lo debo precisamente a la presentación en Los Ángeles del Dr. Jimmy Gottman, un canadiense que es experto hace más de 2 décadas acerca del glutatión. También hago la advertencia: nosotros no vendemos el libro, nosotros no lo promovemos, pero es importante es que si quieres saber acerca del glutatión, tanto la versión en inglés, en español, en francés, etcétera, pues le recomendamos este libro porque realmente quiere el Dr. Jimmy Gottman informar a toda la población acerca de lo importante que es el glutatión para absolutamente todos los procesos de enfermedad de cabeza a pie, o sea, de cabeza a los pies. Es bastante importante. Entonces, ¿cuáles son las funciones de glutatión? Si nosotros vamos a mirar acá, algunas de las funciones siendo el antioxidante maestro, ¿qué podemos concluir? Miren exactamente lo que es la salud hepática y disminuir, digamos, el hígado graso.
aumenta, pero miren exactamente esto, el crecimiento celular y la reparación de todas las células. Puede aumentar incluso la sensibilidad que tienen los pacientes a insulina. O sea que puede mejorar la respuesta de los pacientes. Reduce algo que es muy importante y acuérdense de esto. Estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Si nosotros recibimos estrés por la radiación, contaminación, el estrés y el cáncer de tanto el físico como el del bolsillo, todo eso lleva a un estrés oxidativo y por eso es que el glutatión es tan importante para digamos, contrarrestar estos efectos. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente el estrés oxidativo es lo que envejece más rápido la célula, la enferma más rápido y mata mucho más rápido la célula. Entonces, el antioxidante que disminuye este estrés oxidativo. Lo otro es que reduce la inflamación en enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si estamos hablando de enfermedades crónicas, estamos hablando también de los problemas renales. Y aquí hay una lista que a mí siempre me gusta porque habla de lo importante de esta palabra en inglés que dice cada célula. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de antioxidante en cada célula, por eso es que esta diapositiva se repite constantemente. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el glutatión sirve para antioxidar todas las células, o sea, que le quita el óxido a las células y permite la reparación de todas las células independiente de cuál es el problema. Cuando no sepas pronunciar una enfermedad porque tu vecino o tu familiar lo tiene, o porque es que a mí me dijeron que tenía una enfermedad de Cushing y yo no sé exactamente cómo es eso. Mientras tenga que ver con las células, miren qué es lo que es el glutatión. El guardián de las células. Entonces, puede hacer un proceso de limpieza en todas las células y por eso aumentar los niveles de glutatión puede servir exactamente para todas las células. Recuerden un aspecto importante cuando estaba mostrando esta belleza del helicoide que es el ADN. ¿Qué tal si nosotros pensamos exactamente en esto? De que aumentar el glutatión en nosotros, pero en particular en niños, puede modificar la información del ADN, o sea que se puede modificar sensiblemente la información de herencia que se tiene al aumentar los niveles de glutatión, que eso sería magnífico para aquellos de nosotros, muchos de nosotros, que tenemos riesgo precisamente por cuestión de herencia. Entonces, algo muy importante que siempre queremos dejar aquí, César, para absolutamente todos los que están conectados es esto. Nosotros sabemos que el oxígeno es vital, sabemos que la nutrición es vital, sabemos que el agua es vital. Tal vez lo que no sabían muchos, y en este caso, para mí incluso como médico, el descubrimiento de que es tan vital, porque es que yo nunca lo prescribí porque no se podía prescribir, es el glutatión. El glutatión, después del agua, es la mejor sustancia para desintoxicar el cuerpo y no es una opción, sino que es vital en lo absoluto para todo el organismo. Entendemos, doctor, que todo esto no es porque nosotros lo decimos, sino que hay una evidencia tal, hay una información tal en el mundo y el doctor, pues, Goodman, que es uno de los más conocedores tanto del glutatión, tanto de sus libros, y muchas informaciones que nos dan esa evidencia lo tenemos. Algo más, además de lo que nos refiere el uso del glutatión del doctor Goodman, ¿qué otras evidencias hay para poder prevenir y combatir la falla renal, doctor? Exacto. Yo creo que es importante también recalcar que pues, varios de nosotros tenemos ese privilegio de conocerlo. Pues obviamente estuvo ya también juntos con nosotros y es fuera de ser una persona pues muy agradable, es una persona muy conocedora. Pero en este segmento, cuando nosotros hablamos de la evidencia de glutatión, sea para cáncer, falla renal, siempre nos gusta mucho es tratar de mostrar la evidencia científica. Mostrar que no simplemente es aquí el doctor Restrepo, el doctor César López hablando acerca de esto, sino de que hay respaldo científico. Y en esta gráfica simplemente les quería mostrar algo de un libro de fisiología, que es funcionamiento del organismo, donde muestra exactamente qué palabra. Estrés oxidativo para lo que es la función renal. Y quiere decir que si nosotros estamos tratando de consumir algo que tenga que ver con antioxidantes, mejora la función renal porque disminuye el estrés oxidativo. Quiere decir que si nosotros no tenemos ningún tipo de antioxidante o no aumentamos los niveles de antioxidante maestro, que es el glutatión, tenemos una tendencia también a la falla renal. Y aunque es
es ahora, digamos, bastante importante. Esta diapositiva, pues este material lo encontré incluso el día de hoy porque me parece muy importante, es esto. Es muy relevante ahora el COVID, todos lo sabemos. Miren exactamente la proporción que hay de daño cuando tenemos coronavirus, es en cuanto a todos los procesos de inflamación. Cuando nosotros tenemos mayor inflamación, mayor coagulación, mayor replicación viral, mayor, miren exactamente, mayor que oxidación. Tenemos exactamente factores de riesgo que afectan a todos los órganos y aquí está precisamente el riñón. ¿Qué sucede cuando estamos tratando de quebrar la balanza? No solamente para contrarrestar el coronavirus, sino para mejorar exactamente los niveles de glutatión. ¿Qué es lo que sucede? No solamente se mejora el sistema inmune porque el glutatión mejora en una forma considerable el sistema inmune, pero miren lo que hace. Aumenta la actividad antioxidante, disminuye la inflamación, normaliza la coagulación, pero hace que precisamente haya un control viral y de esto somos, diría yo, testigos muchos en este programa, de tener o incluso de haber tenido de pronto el virus o no tenerlo manifestado o no llegar a una unidad de cuidado intensivo o no ser hospitalizado precisamente porque estamos tomando algo que aumenta los niveles de glutatión. Entonces yo creo que eso es importante, tener ese tipo de información. Puede que muchos de ustedes no investiguen y no tengan que investigar en la Biblioteca Nacional de Medicina. Lo hacemos ¿por qué? Porque es muy importante que cuando alguien va a hacer una recomendación, como la vamos a hacer en la segunda parte de este programa, donde vamos a estar en Zoom, solamente no en Facebook, porque no vamos a hablar de producto, en Facebook, es precisamente que la ciencia ha demostrado claramente es esto, el papel de glutatión en los procesos de función renal. Y habla muy claramente, empieza con esto. La función, los riñones son altamente dependientes de, de suplir en forma adecuada glutatión. Ahí voy a terminar. ¿Para qué? Para mantener la función normal. Solamente hay que leer una frase para poder determinar de que la ciencia ha apuntado, obviamente, el glutatión y su importancia, o la importancia que existe precisamente para la salud renal. Otro artículo. En este caso, este artículo decía acerca de restaurar los niveles de glutatión. Miren exactamente esto, como una estrategia terapéutica en pacientes con falla renal crónica. O sea que si hay algo más que hacer que ofrecer precisamente una hemodiálisis. Pero esto es muy importante tomarlo y esto viene publicado desde hace mucho tiempo. El último que tengo acá, simplemente para mostrar esto, es efectos, miren lo importante de esto, efectos de los diferentes estadios de falla renal crónica en terapias de reemplazo con antioxidantes. Quiere decir que debe ser muy claro de que si hay un papel de nutracéuticos para aumentar los niveles de glutatión y poder mejorar, digamos, la sobrevida o los estadios de falla renal en los pacientes. De verdad que tan importante esta parte de la evidencia científica que nos da la tranquilidad para comentar en la segunda parte, pero quisiéramos, además de lo que estamos hablando de la falla renal, ya que hemos tocado glutatión, doctor, sabemos que hay problemas de cáncer en riñones también y en diferentes partes de nuestro organismo. ¿Cómo el glutatión puede manejar esta parte del cáncer y qué podemos hacer para aumentar el glutatión en nuestro cuerpo? Exactamente. Entonces yo creo que fue muy importante eso, lo que tú y yo sabemos desde el comienzo, cuando empezamos a aprender bastante acerca de esta excelente molécula, este tripéptido, es que el ingerirlo no soluciona absolutamente nada porque el sistema digestivo precisamente lo destruye. Entonces, ¿cómo podemos aumentar? Si no lo vamos a tomar en esa forma, ¿qué es lo que debemos saber acerca del glutatión? El glutatión es lo que llama un tripéptido, o sea, que quiere decir que tiene 3 aminoácidos que son glicina, ácido glutámico y cisteína. ¿Cuál es la buena noticia de nuestra dieta? Cualquier dieta que sea, contiene una cantidad de glicina buena y de ácido glutámico. Desafortunadamente, el contenido que tenemos más déficit en nuestra dieta es precisamente la cisteína. Cuando nosotros estamos alimentados con leche materna, tenemos una cantidad de cisteína que suple los niveles de glutatión, incluso, César, por los primeros 20 años. O sea que estamos protegidos con toda esta propiedad, digamos, antioxidante cerca de los 20 años. El único problema es que después de eso, a los que estamos menos jóvenes, se empieza a consumir
en una forma importante esa cantidad de glutatión por el déficit de cisteína. Entonces, tendría sentido pensar de que si nosotros consumimos un nutracéutico que sea un precursor del glutatión, pues estaríamos haciendo un balance de los 3 aminoácidos para que los niveles de glutatión siempre estuvieran en una forma activa. Ahora, yo creo que ya repasamos exactamente los beneficios del glutatión. Son innumerables, pero simplemente para repasar, aumenta la energía. ¿Por qué? Porque si desintoxica las células, ¿cómo creen ustedes que van a hacer la energía? Si nosotros le quitamos el óxido a las células, ¿cómo va a ser la energía? Recordemos que en la parte científica, hemos hablado con más de 155,000 artículos a la fecha científicos acerca del glutatión, demuestran que es fundamental como alimento para el sistema inmune. Desintoxica absolutamente todas las células, en particular el hígado, obviamente, pero también el riñón, el cerebro. Mejora el enfoque y claridad mental. ¿Y por qué sucede eso? Porque las células cerebrales también se oxidan, y entre más estrés exista, obviamente se oxidan. Es muy importante, y vamos a terminar con este aspecto, es buscar, y algo que queremos enfatizar es esto, es buscar exactamente cuáles son los beneficios de tomar donantes de cisteína, que es lo que carecemos nosotros en la dieta, para aumentar los niveles de glutatión. Yo quisiera simplemente tener en cuenta esto. Este es un programa que nosotros compartimos sin ningún ánimo de lucro, con el fin de proveer una información que sea relevante, sea tanto para ustedes como para su familia. Lo importante es que lo puedan compartir. Este video por Facebook lo pueden reproducir, pero no lo pueden modificar, no pueden cambiar logo, no pueden cambiar nombres, porque esto de todas formas es por cuestión de derechos de autor. Pues muy buenas, muchísimas gracias. De verdad que nos quedó muy claro esta información. Sabemos que los beneficios para que uno se vea bien por fuera tienen que empezar también desde adentro. Y sabemos que cuando nosotros tenemos un hígado libre de tantas cosas, de todo lo que comemos, la polución, la mala alimentación, obviamente están haciendo que aumenten esos radicales libres en cada uno de nuestros órganos. Y qué importante esto que estás hablando, que dices que el glutatión a nivel celular funciona en todas nuestras células. El cuerpo humano es célula. Todos los seres humanos, todos los órganos tienen trillones de células. Entonces, obviamente, pues nos debemos beneficiar, y por eso las personas que están conectadas en este momento y las personas que tengan preguntas, por favor se pueden comunicar con nosotros por medio de Fortalece tus Células de manera natural por Facebook, o hablar con la persona que les invitó, que les envió este link, y obviamente nosotros podemos sacarlos de la duda el por qué es tan beneficioso aumentar el glutatión a nivel celular. Como tú dijiste en un principio, todos los seres humanos nacemos con este glutatión en nuestra célula, es intracelular, así que no lo podemos tomar como pasta, ingerido como tal el glutatión, sino darle al cuerpo lo que en realidad necesita. Este programa lo hacemos cada 15 días, antes lo hacíamos cada 8 días, pero estamos intercalando. Entonces, cada 15 días vamos a tener la hora de la cita de la salud, los jueves 6 p.m. Estados Unidos y México, y el resto pues de Colombia y Perú van a ser a las 7 de la noche. Aún no sabemos el tema de la próxima semana. Si tienen alguna preferencia, también nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes, y de alguna manera podemos pues hablar sobre eso. Tengan en cuenta que esta información es fundamental, porque nos basamos en ciencia, en evidencia científica, que es lo que a nosotros nos interesa. Un producto natural que tiene ciencia y más de 40 años de investigación. Entonces es confiable y de verdad no está a prueba, sino que ya está aprobado. Entonces, pues muchísimas gracias por las personas que se conectaron en Facebook. Vamos a cortar porque pues vamos a hablar de productos. Exacto, aquí quería simplemente enfatizar que si están conectados por Facebook, por favor pueden anotar esta sesión de Zoom para que se puedan conectar. Es la sesión de Zoom 859-633-48967, y la clave es simplemente salud, porque vamos a parar en 2 segundos en Facebook, pero están libres de volverse a conectar por Zoom para poder hablar exactamente del nutracéutico. Entonces, con esto
Nos despedimos de nuestros visitantes por Facebook. Nos vemos en 15 días y que Dios los bendiga.